Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar con el mensaje del día de hoy y hoy vamos a continuar con el tema de un futuro y una esperanza, la serie de mensajes que estamos viendo acerca del capítulo número 9 de Daniel. Y el tema del día de hoy en particular se trata acerca de sellar la profecía. Sellar la profecía es el tema del día de hoy. Y vamos a hacer una oración para iniciar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia, porque hasta aquí tú nos has ayudado y nos has bendecido. Te pedimos, Dios, que tú veas, Señor, a toda persona que se encuentre enferma. La ponemos, Señor, delante de ti para que la fortalezcas y le sanes. También, Señor, te pedimos por las situaciones espirituales. Ayúdanos, Señor, a ser más que vencedores. Ayúdanos, Señor, a crecer en gracia delante de ti y delante de los hombres. Y te pedimos, Señor, también por las situaciones económicas que en el tiempo de hoy son complicadas y difíciles, pero sabemos, Señor, que tú tienes cuidado de cada uno de nosotros. Bendice, Señor, cada familia, que el sustento no falta a la mesa. Y bendice, Señor, esta palabra. Bendice esta palabra, danos sabiduría y entendimiento para entenderla y para ponerla por obra. Y esto, Señor, te lo pedimos en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar. Daniel capítulo 9, versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. La Biblia dice que cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hace muchos años yo me preguntaba por qué las productoras cinematográficas no hacían una película con respecto al Apocalipsis, con todo lo que ya se sabía o se sabe acerca de las profecías, acerca del anticristo, acerca del falso profeta, acerca de las trompetas y de todas las señales y eventos que van a acontecer en algún futuro. Yo pensaba en aquel entonces que la profecía se limitaba básicamente a eh, que la Biblia predecía acontecimientos futuros. Esa era mi percepción. Y en cierta forma, en aquel tiempo, pues yo era semejante a un niño, pensando de que solamente la profecía se trataba de eso. Y también pensando de que las cosas que dice la Biblia eran totalmente claras, totalmente transparentes, sin ningún tipo de misterio. Sin embargo, conforme han pasado los años, sé dos cosas. Una, que la profecía no solamente trata de los eventos futuros. Y segundo, que la profecía que trata eventos futuros no es sencilla. Es difícil, es complicada de entender y hay muchas interpretaciones acerca de los eventos que están narrados en la Biblia. Pero entonces, ¿qué es profetizar? Podríamos decir en palabras sencillas que profetizar es hablar de parte de Dios, hablar de parte de Dios a otra persona. Y de hecho, Pablo en el capítulo 14 de 1 de Corintios nos dice que el profetizar es uno de los dones más importantes que un cristiano puede tener. Leemos en el versículo 1 lo siguiente: que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu,
pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a otros, los anima y los consuela. Entonces vemos que profetizar no solamente se refiere a predecir eventos que van a acontecer en un futuro, se refiere a fortalecer con la palabra que Dios está dando a otras personas, a animarlos y a consolarlos. Esos son objetivos que tiene la profecía, el profetizar. Claro, también puede existir el momento en que una persona, al profetizar, diga eventos que van a ocurrir en un futuro, pero ese no es el único objetivo que tiene el profetizar. Como dice aquí Pablo, el profetizar sirve para fortalecer a otras personas, para animarlos y para consolarlos. Y es uno de los dones más importantes que un cristiano debe de anhelar. Un poco más adelante en este capítulo, el versículo 23, dice, aún así, si los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas, y aquí dice, referirse a estas cosas se refiere al hablar en lenguas, a la gente que no entiende estas cosas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos. Pero si todos ustedes están profetizando y los incrédulos o la gente que no entiende estas cosas entran a la reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Cuando todos están profetizando, el incrédulo o la persona que no entiende de las cosas de Dios es convencido de pecado y su propia conciencia lo juzga por lo que uno está hablando. Dice el versículo 25, al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios, declarando, en verdad Dios está aquí entre ustedes. Es una experiencia algo común que una persona llega a una iglesia y el predicador está tocando algún tema. Y entonces ese tema que está tocando el predicador o los temas que está tocando le llegan, le tocan a la persona que está escuchando y esa persona que está escuchando se queda sorprendida porque se pregunta si alguien le fue y le contó al predicador su vida o lo que él está viviendo. A eso justamente se refiere este pasaje, cuando dice que una persona puede llegar a profetizar y convencer a otra del pecado, y esa persona, su mente le juzga y llega a quedar convencido y cae de rodillas y se da cuenta que Dios está ahí. Y no es porque alguien le haya contado su vida al predicador, o también puede ser en una plática con un hermano. No es que nadie haya venido con un chisme o con alguna noticia de la persona que está entrando en ese momento a la iglesia, sino es que el Espíritu dirige la conversación o la palabra que se está dando justamente para que esa persona sea redarguida o convencida de pecado y que pueda reconocer que necesita a Dios. Y em, este tipo de palabra sobrenatural es la que en muchas ocasiones convence a la persona y se da cuenta de que Dios está ahí y que él necesita a Dios. Entonces, por eso es tan importante el don de profecía. Ciertamente en algún momento y en la Biblia los profetas sí predijeron eventos futuros, pero el principal propósito cuando un profeta hablaba era justamente hablar la palabra de Dios para que el pueblo pudiera corregir su rumbo y darse cuenta que Dios los estaba buscando. Ahora bien, Dios no solamente
usa la profecía para convencer al pecador de pecado, sino también para advertir eventos que van a acontecer en un futuro. En este sentido, existe una rama de la teología cristiana que se llama escatología y que estudia las últimas cosas. La palabra escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y estudio. Se trata del estudio de las cosas finales, bien el fin de la vida individual o el fin de los tiempos o el fin del mundo, así como la naturaleza del reino de Dios. Entonces, ciertamente, la Biblia tiene muchas profecías de los eventos que van a acontecer y buena parte de su contenido es acerca de este tipo de eventos. Los asuntos o eventos más importantes de la escatología cristiana son la muerte y la vida después de la muerte, el cielo y el infierno, la segunda venida de Jesús, la resurrección de los muertos, el arrebatamiento, la gran tribulación, el milenio, el fin del mundo, el juicio final, así como el cielo nuevo y la tierra nueva. Estos son temas que son normalmente muy discutidos porque existen diferentes escuelas de interpretación escatológica. Como les he comentado, la profecía no es algo que sea sencillo de estudiar o sencillo de entender. Sin embargo, el que no sea sencillo de entender no nos debe de limitar a estudiarlo y a estudiarlo con ahínco para tratar de tener una idea de las cosas que están por acontecer y de las cosas que acontecerán en los tiempos finales. Cada generación de cristianos normalmente ha pensado que vive en los últimos tiempos y nuestra generación no es la excepción, pero tal vez a diferencia de otras generaciones, nosotros tenemos muchas señales que nos pueden dar indicios que realmente sí estamos viviendo en los últimos tiempos. Y entonces el estudio escatológico, el estudio de las últimas cosas, el estudio acerca de el fin del mundo, del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo, del milenio, resulta mucho más relevante porque tal vez en parte seremos afectados por estos eventos que están predichos, que están profetizados. Y si vamos a ser afectados por estos eventos que están profetizados, nosotros debemos de buscar en la palabra de Dios la guía para que podamos saber cómo actuar en cada momento. Como les digo, existen varias escuelas de interpretación. Pero básicamente, la escatología se divide en dos escuelas. Y estas dos escuelas tienen que ver con uno de los eventos escritos en el libro de Apocalipsis, y es acerca del milenio. El milenio se entiende como el reino de Dios en la tierra, donde Cristo, donde el Mesías Jesús, nuestro Señor Jesús, está reinando. Las dos escuelas básicas que existen con respecto al milenio son la posmilenial y la premilenial. La posmilenial hace referencia a que la venida de nuestro Señor Jesús va a ser post o después del milenio. Y la premilenial piensa, o es una escuela de teología, de escatología, que piensa que la venida de nuestro Señor Jesús va a ser previa, al milenio. Y estas dos escuelas, entonces, tienen una interpretación de las cosas de la escatología que
varía mucho una de la otra. Eso no quiere decir que si un hermano cree eh, o es de la corriente postmilenial y otro es de la corriente premilenial, eso no descalifica que el hermano sea realmente un cristiano. Nosotros en particular creemos que Jesús va a venir des- después, perdón, que Jesús va a venir antes del milenio. Tenemos una escuela premilenial, pero igualmente creemos que los hermanos que tienen la otra doctrina no son descalificados por esa doctrina y no podemos decir que no sean cristianos, porque han puesto su esperanza en Cristo. De estas dos escuelas de interpretación escatológica, la posmilenial y la premilenial, se derivan muchos subtipos o subescuelas de interpretación. Sin embargo, cualquier tipo de escuela escatológica tiene un evento profetizado que no tiene discusión, y es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Que haya discusión en cuanto cuándo se va a suceder esto, en qué momento, si va a ser antes del milenio o después del milenio, si va a ser antes de la tribulación o después de la tribulación. Eh, lo que se tiene seguro es de que nuestro Señor Jesús va a regresar por segunda ocasión. Eso no hay discusión. Y ese es un punto de referencia muy importante en el tema que estamos viendo el día de hoy, sellar la profecía. ¿Por qué es tan importante este punto? Porque sabemos que Jesús todavía no regresa. Tal vez por ahí haya algunas sectas que digan que Jesús ya vino y que ya se fue y que se llevó a algunos. Y eso sabemos que ha acontecido, o ese tipo de rumores han acontecido aún desde la iglesia primitiva. eh, Cosa por la cual Pablo tuvo que escribir aclarando de que Jesús todavía no venía. Y eso mismo ha sucedido en la actualidad o en tiempos recientes, donde hay algunas iglesias o sectas que dicen que Jesús ya vino. Sin embargo, sabemos que esto no es así y que aún la venida de nuestro Señor Jesús está por darse. Ahora bien, en Daniel capítulo 9 se dice en la profecía de las 70 semanas que en esas 70 semanas, uno de los acontecimientos que tiene que ocurrir es sellar la visión y sellar la profecía. Se tiene que sellar la profecía y en este caso se entiende como profecía los eventos futuros que han sido revelados por Dios al hombre. Entonces, entre estos eventos futuros que han sido revelados por Dios al hombre se encuentra justamente la segunda venida. Y como la segunda venida no ha ocurrido, por ende, aún las 70 semanas no han finalizado. Aún, eh, por lo menos, la última semana de las 70 semanas de Daniel tiene un cumplimiento futuro y cuando llegue a acontecer eso, se sellará la profecía y entre otras profecías se sellará la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Es decir, se cumplirá. Esto es importante tenerlo bien claro, porque hay hermanos cristianos sinceros que piensan que las 70 semanas han concluido, y si han concluido, entonces se ha sellado, se ha terminado la visión, se ha terminado la profecía. Sin embargo, cuando Daniel en el capítulo 9 nos está hablando acerca de profecía, no solamente se está refiriendo a la profecía de las 70 semanas, sino Dios se está refiriendo realmente a todo el conjunto de profecías que es dado en la palabra de Dios. Por eso, la semana 70
no pudo haber concluido en el pasado, como algunos hermanos piensan, sino aún tiene un cumplimiento futuro. Particularmente los hermanos que son posmileniales piensan que las 70 semanas ya concluyeron. Por otro lado, la mayoría de los hermanos que somos pretribucionales pensamos que no han concluido y que todavía tienen un futuro. La última semana todavía está en un futuro y está por cumplirse. Sin embargo, la cuestión, como les digo, de la profecía no es tan sencilla. No vamos a ver el día de hoy todos los pros y contras que tienen uno u otro sistema de interpretación. Todos los sistemas de interpretación, ya sean posmileniales o premileniales, tienen dificultades para explicar todos los eventos que están profetizados en la escritura, para explicar qué orden van a tener. Entonces, esto no nos debe de desalentar, sino al contrario, a alentarnos, nos debe de alentar a uno escudriñar, estudiar las escrituras, no solamente por el tema de los acontecimientos futuros, sino para ver en toda su dimensión la palabra de Dios, qué es lo que nos dice y cómo nosotros debemos de comportarnos al respecto. ¿Pero tiene alguna aplicación práctica el estudio de la escatología, de las cosas predichas, de las profecías de los últimos tiempos? Jesús nos escribe en Mateo 24 que vendrían hambres, vendrían pestes, vendrían terremotos en muchos lugares. En este sentido, nosotros actualmente estamos viviendo una peste, una pandemia. ¿Qué es lo que Jesús nos dice en su palabra con respecto a esto? Nosotros creemos que esta pandemia es parte de lo que Jesús profetizó y es parte del principio de dolores, lo que se conoce como principio de dolores. Y Jesús es muy específico al hablar acerca de estos acontecimientos. Uno, dice que no nos debemos de turbar. Y dos, debemos de saber que esto es necesario que pase, es necesario que esto pase, pero que no es el fin. Entonces, Jesús nos deja en su palabra lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer en los tiempos que estamos viviendo. Y en este sentido, es totalmente práctico el estudio escatológico, porque entre más uno sepa lo que la Biblia indica que va a pasar y lo que uno debe o no debe de hacer, entonces se convierte en trascendente este estudio. Por ejemplo, en todos los países, pero particularmente en Estados Unidos, hay una discusión en las iglesias y la discusión está en cuanto si la pandemia es un pretexto para limitar la reunión de los cristianos o si realmente es algo real que debe de tomarse en cuenta para uno autolimitarse y no exponerse o exponer a otros hermanos a poder ser contagiados. En este sentido, hay iglesias en Estados Unidos que piensan que hay grupos o hay sectores políticos que están confabulando en contra de la iglesia y que la pandemia realmente no existe. Y entonces ellos han optado por seguirse reuniendo y en algunos casos, algunas iglesias, sin tomar ningún tipo de precaución. Por otro lado, y creo que es la mayor parte de las iglesias, de los pastores, sí creen que la pandemia existe, que tiene un porcentaje relativamente alto de mortalidad y que entonces hay que tomar medidas para prevenirse. Y uno puede preguntarse quién tiene la razón. A este respecto, Jesús decía que no nos debemos de turbar.
Y una persona que está turbada es una persona que no está pensando claramente. No es tanto que tenga miedo, o no necesariamente. Sí puede haber turbación originada por miedo, pero la turbación puede originarse por diversas circunstancias que uno está viviendo y que a uno lo turban y no le dejan pensar ni actuar claramente. Entonces, uno se pregunta, ¿cuál de los dos grupos en la iglesia tiene razón? Aquellos que piensan que la pandemia es solamente un pretexto, o aquellos que piensan que la pandemia realmente existe y hay que tomar precauciones. ¿Quién tiene razón? Aquellos que se están rebelando, por lo menos en Estados Unidos, contra el gobierno estatal o federal, o aquellos que están siguiendo los lineamientos de lo que les dicta el gobierno. ¿Quién tiene razón? Y justamente para este tipo de situaciones es que el estudio escatológico de las cosas que van a acontecer nos es bastante útil, porque la Biblia ya nos advierte de lo que iba a acontecer y entonces uno debe de tomar las medidas que la palabra del Señor indica. Voy a poner un ejemplo que resulta muy claro para todos. Jesús en este capítulo 24 de Mateo profetizó la destrucción de la ciudad de Jerusalén y dijo a sus discípulos que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, no regresaran a la ciudad, que salieran inmediatamente. Entonces, seguramente cuando varios años después, en el año 70, Jerusalén se vio rodeada de ejércitos, los discípulos cuando vieron que Jerusalén empezaba a estar rodeada, seguramente han de haber salido de la ciudad. Los discípulos de aquel entonces, de la época de la destrucción de la ciudad de Jerusalén, deben de haber sobrevivido porque hicieron caso a las palabras de Jesús. Sin embargo, eh, las personas que no creían en Jesús, el pueblo judío o tal vez cristianos, que hayan pensado de que a pesar de que la ciudad estuviera rodeada por ejércitos, Dios los podía proteger o Dios los iba a proteger, pues perecieron. Esto nos deja ver que el seguir las instrucciones de nuestro Señor Jesús, tanto en las cuestiones más mínimas, en los mandamientos que la palabra nos da, como en las cuestiones escatológicas, es de suma importancia para el bienestar personal, tanto ahora como en la vida futura. El Señor se preocupa no solamente de nuestra salvación, se preocupa de que sus hijos estén protegidos, pero Él da instrucciones claras de lo que uno debe o no debe de hacer. Y ciertamente hay ocasiones en que, o por turbación, o porque uno no conoce la palabra, o porque las situaciones son muy complicadas y uno no acierta a saber cómo actuar de acuerdo a la palabra de Dios, que es entonces cuando uno tiene esa confusión. Cuando tengamos confusión, hermanos, ciertamente lo que debemos de hacer es ir en oración y preguntarle a Dios para que Él nos dé de su luz y en esas situaciones muy complicadas, saber cómo uno debe de proceder. Aunque desde nuestro punto de vista esta pandemia es una epidemia real, aún así resulta algo complicado a veces saber cómo comportarse o qué es lo que uno debe de hacer. Pero la misma palabra nos da lineamientos de lo que debemos de hacer como cristianos. Más allá de si reunirnos o no reunirnos, claro, la palabra nos dice que no debemos dejarnos de reunir como algunos tienen por costumbre, pero en estas circunstancias que estamos viviendo, más allá de la discusión de reunirnos o no reunirnos, los cristianos deberíamos de seguir hacia la meta, no importando las circunstancias. ¿Y cómo llegamos a la meta? Bueno,
Un cristiano tiene varios propósitos en su vida. Un cristiano, un discípulo del Señor, tiene varios objetivos que el Señor le ha puesto en su vida. El primero de estos objetivos es el de anunciar la palabra del Señor, evangelizar. El evangelismo se ha dado a lo largo de los siglos de diferentes formas, y aún en nuestras fechas, en diferentes lugares, se hace de diferentes formas. No solamente se da en conciertos o en eventos o en reuniones o en retiros. Eso se estila mucho en México y en Estados Unidos y tal vez en Europa, pero en países que son árabes, por ejemplo, es imposible pensar de que se dé un evento evangelístico. Ahí el evangelismo se hace casa por casa, persona por persona, y es muy arriesgado. Hay personas que eh, dedican su vida a eso y van poco a poco, uno por uno, evangelizando a las personas. Y saben que si de repente se encuentran con una persona que sea contraria al evangelio y la tratan de evangelizar, ahí puede ser el fin de su vida, porque podrían ser acusados y de hecho podrían ser asesinados. Entonces, si se pueden tener reuniones, si se pueden tener eventos evangelísticos, qué bueno, pero si no se puede, como es el caso actual en nuestras circunstancias, sí se puede seguir evangelizando de a uno por uno. Y si no podemos acercarnos a las personas para hablarles, actualmente existen muchos medios para comunicarnos con los demás. Está el teléfono, está el internet, están las redes sociales y tenemos una posibilidad muy grande que no se tenía en siglos pasados de poder conversar con casi cualquier persona. Entonces, uno de los objetivos de un cristiano, si hay pandemia o no hay pandemia, debe ser evangelizar. Y si lo estamos haciendo, gloria a Dios. Y si no lo estamos haciendo, estamos fallando en algo que el Señor mismo nos mandó a hacer. Otro de los objetivos que tiene un cristiano es el de discipular. Todos nosotros, todos los cristianos, en mayor o menor medida, podemos discipular a los demás, ya sea un pastor o un maestro de escuela dominical, o sea un padre de familia que está enseñándoles el camino a sus hijos, a su esposa o la esposa al esposo. Pero todos tenemos la posibilidad de discipular a otros. Y con la pandemia no es distinto. El discipulado no solamente se da en la iglesia. Es más, el discipulado bíblico tiene connotaciones muy distintas. Es cuando los discípulos seguían a Jesús, dejaron todo y lo seguían día y noche, y eran entonces discipulados por nuestro Señor. En la iglesia, cuando nos reunimos entre semana o los domingos, tenemos un tiempo muy limitado para discipular. Sin embargo, el verdadero discipulado o el discipulado más fuerte es el que se da en casa. Entonces, con pandemia o sin pandemia, nosotros podemos seguir discipulando, enseñando a otros el camino del Señor. Y eso nadie nos lo puede quitar. Podemos enseñarle a nuestra familia o a nuestros compañeros de trabajo, si es que los vemos o si es que hablamos con ellos por teléfono y ellos ya son cristianos, porque el discipulado se da justamente en personas o se da a personas que ya han hecho su profesión de fe, han nacido de nuevo y creen en nuestro Señor Jesús. Otro de los objetivos que uno tiene como cristiano es la adoración. Y la adoración no solamente es entonar cantos de alabanza o adoración a nuestro Dios, la adoración va más allá. Ciertamente, buena parte de nuestra adoración es justamente entonar cantos a nuestro Dios. Pero la adoración se da con la vida. Y en pandemia o no pandemia,
nosotros podemos seguir adorando. Y si no estamos adorando, no es por la pandemia, sino simplemente porque a lo mejor no nos damos el tiempo o no nos nace, y no debería ser si sentimos o no sentimos, sino realmente porque nosotros tenemos una fe y esa fe hace que nosotros adoremos a Dios. Entonces, con pandemia o sin pandemia, podemos seguir adorando. Y otro de los objetivos que un cristiano tiene en su vida es convivir con otros cristianos. Este punto tal vez pueda resultar un poco más problemático. ¿Por qué? Porque no nos estamos viendo. Sin embargo, aquellos que tienen la bendición de tener familia cristiana y viven en un mismo techo, pueden convivir con sus hermanos, su familia cristiana, y deben de tener una mejor convivencia. Sabemos que en esta pandemia se ha dado mucha mayor violencia doméstica, mucho mayor violencia contra las mujeres, pero en una familia cristiana debería eso ser diferente. De hecho, debería, con pandemia o sin pandemia, debería de haber una buena convivencia en la familia. Y si Dios nos da la oportunidad de convivir más tiempo con nuestra familia en este tiempo de pandemia, pues deberíamos de dar gracias a Dios por este tiempo que nos permite estar con nuestras familias. Entonces, con pandemia o sin pandemia, la convivencia con otros cristianos debe de darse. Y si estamos solos en nuestra casa y somos los únicos que somos cristianos en nuestra casa, pues podemos alentar a otros cristianos a través igual de las redes sociales. Actualmente en los grupos de WhatsApp se alientan los hermanos unos a otros con oraciones, con pensamientos, con música, con alabanza, estando al pendiente de los otros. Entonces, nuestra convivencia debería de darse a pesar de que estamos lejos. Y eso con pandemia o sin pandemia, lo podemos hacer. Y otro de los objetivos que como cristianos tenemos es justamente el ministerio, el servicio, entiéndase como ministerio, el servicio que como nosotros cristianos, discípulos del Señor, el servicio que Dios nos ha puesto o al cual nos ha llamado el Señor. Dios llama a cada uno a un ministerio, a hacer un servicio para los demás. Y ese servicio con pandemia o sin pandemia, igualmente lo podemos hacer. Entonces, es importante la iglesia estar reunida en un lugar, es importante, y cuando eh, se puede, cuando esta pandemia termine, nos volveremos a reunir, primeramente Dios. Pero si en este tiempo no nos podemos reunir, eso no es un pretexto para que nosotros no cumplamos estos 5 objetivos o propósitos que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no lo estamos haciendo en este tiempo, no es por la pandemia, sino es simplemente porque no lo queremos hacer o porque no sabemos que lo debemos de hacer. Pero nosotros podemos cumplir con la voluntad de Dios, haya pandemia o no haya pandemia. Cada uno tiene un llamado de Dios, un servicio que hacer para con los demás. Y entonces nosotros debemos de buscar la forma de que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. A lo largo de los siglos, los cristianos han enfrentado diferentes situaciones muy difíciles, mucho más tal vez difíciles que la pandemia. Cuando los cristianos eran perseguidos y echados a los leones, ellos buscaron la forma de cumplir los propósitos que Dios tenía para con su vida. Y los propósitos no solamente era reunirse cada domingo, los propósitos van mucho más allá. Los cristianos que viven en Medio Oriente, que viven en lugares donde el Islam es mayoría, tienen una vida muy difícil y sin embargo ellos procuran, en medio de esa situación tan difícil,
mantener su fe. Los cristianos que viven en China también tienen una situación muy difícil. No les es permitido reunirse, no les es permitido tener una Biblia, no les es permitido hablar libremente del Evangelio, mas sin embargo ellos buscan la manera de hacerlo. En la semana nos enviaron al WhatsApp de pastores un testimonio de un hermano que justamente estuvo reunido con varios hermanos de China, y entre otras cosas que ellos mencionaban es que ellos saben la Biblia o muchos pasajes de la Biblia de memoria, y no necesariamente son jóvenes. ¿Y por qué se lo saben de memoria? Porque no les es fácil tener una Biblia, y cuando la tienen, pues lo mejor que pueden hacer es aprendérsela de memoria, porque no necesariamente siempre la van a tener. Entonces, ellos se esfuerzan para aprenderse la Biblia de memoria, y no solamente eso, sino para hacer la voluntad de Dios en medio de esas circunstancias, en medio de ese sistema que es muy difícil. Al final, lo que el pastor que estaba ahí con estos hermanos, un pastor de Occidente, le solicitaron a estos hermanos, los hermanos de China, es que orara porque China, eh, los cristianos en China fueran o tuvieran las facilidades que tienen los hermanos cristianos en Estados Unidos. Y el pastor les dijo que no iba a orar por eso, sino que iba a orar para que más bien los cristianos en Estados Unidos se pareciesen más a los cristianos en China. Es relativamente fácil perder la brújula cuando todo va bien, pero cuando tenemos circunstancias difíciles, realmente ahí se ve lo que cada uno ha crecido en el Señor. No vivimos circunstancias sencillas, entonces cada uno debe de acercarse más a Dios, y uno va a ver realmente qué tanto uno ha crecido en Dios. Si por una pandemia dejamos de cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, entonces tal vez necesitamos acercarnos más a Él. La Biblia dice que todo ayuda bien a aquellos que aman a Dios, y esta pandemia nos puede ayudar a bien. Pero si por la pandemia nos enfriamos, si por la pandemia nos alejamos de Dios, si por la pandemia no le alabamos, si por la pandemia no evangelizamos, si por la pandemia no discipulamos o no estudiamos más su palabra, si por la pandemia no oramos, si por la pandemia no servimos a los demás, si por la pandemia no convivimos con otros, entonces tal vez nuestra fe esté careciendo de bases. Dice Jesús que aquel que escucha su palabra y la pone por obra es como la persona que funda su casa sobre la roca, y vienen ríos y vienen vientos, y esa casa permanece. Pueden venir pandemias, pueden venir situaciones económicas muy difíciles, pero si estamos fundados en la roca, nuestra casa va a permanecer. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo. Es tiempo complicado, pero también tiempo en que tenemos oportunidades. Ciertamente es muy importante que nos reunamos en la iglesia, pero mientras llega a acontecer eso, podemos nosotros seguir esforzándonos, siendo valientes y haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida. Aprovechemos este tiempo, aprovechemos esta prueba y salgamos victoriosos, para que un día podamos estar o ser tenidos por dignos de estar delante de la presencia de Dios.
El Señor les bendiga. Vamos a hacer una oración para finalizar. Señor, te damos gracias por tu amor y misericordia. Te pedimos, Dios, que podamos tener siempre presente tu palabra en nuestra vida, que sea una luz, Señor, que nos guíe en tiempos difíciles, que podamos, Señor, escudriñar tu palabra, que podamos, Señor, aprender más de ella, que podamos, Señor, compartirla a los demás, que podamos, Señor, convivir con nuestros hermanos, aunque estemos lejos de ellos, pero a los que tengamos cerca, Señor, permite que podamos estar con ellos en armonía y en paz. Bendice, Señor, cada familia y que en cada familia, Señor, esté tu presencia y que estamos haciendo, Señor, siempre tu voluntad. Permite, Señor, que cada uno pueda tomar el llamado, Señor, para el cual tú nos has escogido, que cada uno pueda, Señor, crecer en gracia delante de ti y delante de los hombres. Y que siempre, Señor, podamos adorarte, podamos, Señor, bendecirte con un corazón sincero y un corazón agradecido. Gracias, Señor, te damos por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te pedimos, Señor, que tú nos mantengas, Señor, firmes y que podamos, Señor, seguir adelante pese a las circunstancias que se puedan presentar en un futuro. Gracias, Señor, te damos y esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Primeramente Dios, nos vemos la siguiente semana.